Asterix y los galos derrotan a los vikingos. Soy José Ramón Riera y estáis en el canal de Si el gobierno lo permite. Permitidme una pequeña broma, pero es que la noticia me ha llamado muchísimo la atención y no podía hacer una pequeña entradilla, algo, bueno, diferente al estilo del canal. La realidad y lo importante, y esto es lo que es absolutamente muy serio, es que Francia, con su energía nuclear, exporta más energía que toda Noruega que tiene, es la mayor, es decir, productora de petróleo en Europa. Y todo esto viene de la estrategia de Francia de orientarse fundamentalmente a la producción de energía a través de sus centrales nucleares. Fijaros, ha conseguido exportar las exportaciones netas de 58 teravatios. Esto es una auténtica barbaridad. En 2022 tuvo un problema y por primera vez en su vida tuvo déficit energético y tuvo que importar, pero a partir de recuperarse de la famosa crisis energética por la guerra de Ucrania, ha vuelto a seguir, es decir, con su estrategia y ha exportado 8 teravatios, es decir, a Alemania, 8 teravatios a Italia, y no para de seguir exportando y produciendo energía nuclear. Claro, ahora ya hemos aceptado, y la Unión Europea y la Comisión Europea ha aceptado que la energía nuclear es verde. No sé lo que pensarán los verdes, porque los antiguos verdes que ver a la energía nuclear en verde les debe de dar, pues bueno, deben de estar la cara llena de urticaria y no te quiero decir por dónde les debe picar en todo el cuerpo. Pero esa es la realidad. Si Europa quiere de verdad convertirse en independiente desde el punto de vista energético, no podemos seguir solo con la eólica y la fotovoltaica. Tenemos que hacer una apuesta clara, es decir, en lo que es la energía nuclear, que nos da muchísima más producción que la energía eólica y la fotovoltaica, porque la eólica depende de que haya viento y la fotovoltaica depende de que haya sol. Y por lo tanto, no todos los días producen energía. Y mientras que la nuclear sí que produce todos los días y a muy bajo coste. Tiene un coste más importante a la hora de la implantación y tiene un coste más importante en cuanto al montaje, pero a partir de ahí el coste de la producción de energía es muchísimo más barata hasta que se amortice completamente la planta. En cualquier caso, fijaros, Francia tiene 18 centrales nucleares con un total de 56 reactores operativos. Y Electricité de France es una de las mayores compañías de electricidad del mundo en estos momentos. Y claro, gana más de 3.000 millones de euros, sí, nada más y nada menos que produciendo energía nuclear. Vamos a ver. Yo sé que a los verdes esto sí les molesta. Yo sé que al comunismo rojeril esto les trae, si da mal traer. Esto produce urticarias y muchos picores. Pero la realidad, fijaros, Asterix y los galos le dan sopas con ondas a los vikingos noruegos. Y perdonadme que vuelva al principio del vídeo. Pero esto es así. O Europa toma una decisión de ser independiente en producción propia desde el punto de vista energético, o siempre dependeremos de terceros a la hora de producir nuestros productos fundamentales y bienes fundamentales. En definitiva, que nuestra industria y nuestra agricultura funcionen día a día. Espero que te haya gustado este vídeo, compártelo por las redes sociales, dale me gusta, suscríbete al canal y si además te unes y me echas una mano a hacer grande el canal, te lo agradeceré enormemente. Y no te olvides, estás en Si el gobierno lo permite.